Buenos días chicos, esperando que se encuentren bien de salud. El día de hoy trabajaremos una sesión más del curso de comunicación que lleva por título los pronombres. Para trabajar este tema tenemos que conocer también sobre los determinantes, ya que ambas categorías presentan en algunos de sus términos las mismas formas o su misma estructura. Bien, trabajaremos el pronombre también igual que los determinantes teniendo en cuenta 4 criterios de estudio. Iniciaremos con el criterio semántico. Aquí nos dará a conocer el concepto del pronombre. Después el criterio morfológico, veremos si el pronombre es variable o invariable. Continuaremos con el criterio sintáctico. Ya en este criterio observaremos si el pronombre, qué función cumple el pronombre dentro de una oración. Y por último, observaremos si el pronombre es de inventario abierto o cerrado, ya teniendo en cuenta el criterio lexicológico. Criterio semántico. Los pronombres llegan a ser palabras que tienen un significado ocasional, es decir, su significado depende de cada situación concreta o del contexto que se emplee. Los pronombres señalan o indican a los seres u objetos sin caracterizarlos. Por ejemplo, yo puedo decir ella te quiere. Ella puede hacer referencia a Sheila o a Nayeli, ¿te das cuenta? Entonces, por eso se menciona que tiene significado ocasional. También se dice que el pronombre va a reemplazar en este caso al nombre o al sustantivo. Veamos los ejemplos. Nayeli te adora. Y en el otro caso dice, ella te adora. ¿Qué estamos observando? En la primera oración el sustantivo Nayeli. En este caso lo estoy llegando a reemplazar por un pronombre denominado ella. Vamos al siguiente, dice, tu novio será tu esposo. Y la otra oración, él será tu esposo. En este caso, el sustantivo novio lo estamos reemplazando por el pronombre él. ¿Está bien? Continuamos con el criterio morfológico. Los pronombres llegan a ser palabras variables. ¿Por qué se les denomina variables? Porque tiene accidentes gramaticales, es decir, puede variar en género, en número y persona. Tiene 3 accidentes. Veamos los ejemplos. Ellos leen la ciudad y los perros. En este caso estamos observando que el pronombre llega a ser ellos. Ahora vemos lo siguiente. ¿A qué género pertenece ellos? Género femenino, número plural y pertenece a la tercera persona gramatical. Hay algunos pronombres que no poseen persona. Veamos los siguientes ejemplos. A esos ni los nombres. En esta oración estamos observando 2 pronombres. Esos, que llega a ser un pronombre demostrativo, y los. En este caso, esos pertenece al género masculino y al número plural. No posee persona. Lo mismo que los. Pertenece al género masculino y número plural. Recordemos entonces que los pronombres son variables porque poseen accidentes gramaticales de género, número y persona. En el criterio sintáctico, los pronombres llegan a cumplir la misma función que un sustantivo dentro de una oración. Es decir, puede ser núcleo del sujeto, puede ser objeto directo o objeto indirecto. Ejemplos, dice, ellos ya ingresaron a casa. Reconocemos el verbo para identificar el sujeto y el predicado. El verbo es ingresar. ¿Quiénes ingresaron? Ellos, por lo tanto, ellos cumplen la función de sujeto y todo lo que me sobra es el predicado. Veamos en el sujeto. Ellos cumple la función de ser núcleo del sujeto. En este caso, ellos es un pronombre. Por esa razón se menciona que el pronombre cumple la función de ser núcleo del sujeto. En el siguiente caso, los periodistas entrevistan a ella. ¿Ya? ¿Quiénes entrevistan? El verbo llega a ser entrevistan. ¿Quiénes entrevistan? Los periodistas. Los periodistas llega a ser sujeto y el predicado es entrevistan a ella. Ahora observamos lo siguiente. En este caso vamos a hallar el objeto directo, haciéndonos la pregunta ¿a quién? Más el verbo más el sujeto. ¿A quiénes entrevistan los periodistas? ¿A quiénes? A ella.
Entonces ella cumple la función de ser objeto indirecto y dentro de este objeto indirecto se encuentra un pronombre. En este caso es ella. Por último, vemos el criterio lexicológico. El pronombre llega a ser una palabra de inventario cerrado, es decir, tiene una cantidad ilimitada dentro de su clasificación. Debemos tener en cuenta estos datos importantes. El pronombre proviene de dos voces latinas. El primero es pronomen, ¿ya? Que significa en lugar de, y nomen, que significa nombre. Uniendo esos dos términos, el pronombre etimológicamente significaría en lugar del nombre. ¿Ya? Por eso se menciona que el pronombre sustituye al nombre o al sustantivo. Como ya se les mencionó anteriormente, no debemos confundir un determinante de un pronombre. En este caso, el determinante acompaña al sustantivo, modifica el sustantivo o determina el sustantivo. También puede acompañar a un adjetivo, pero en el caso del pronombre, mayormente va a acompañar a un verbo. Nunca va a ir al lado de un sustantivo porque este ya está reemplazando al nombre o al sustantivo. La primera oración que dice, vi a la mujer en casa. En este caso, el término la está siendo acompañado por un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Es mujer. Por tal motivo, la llega a ser determinante, ya que precede al sustantivo. En casa la vi. Aquí observamos un término igual que el determinante, que es la, pero observamos que a su costado no está un sustantivo, sino es un verbo. Por lo tanto, hablamos de un pronombre, ya que reemplaza al sustantivo. Muy bien, trabajaremos ahora las clases de pronombres. Iniciamos con los pronombres personales. Son aquellos que se caracterizan por designar a las personas que participan en un acto verbal, es decir, ocupan la posición de un nombre. Veamos cuáles son. Dentro de ellos se encuentran en primera, segunda y tercera persona. Comúnmente ya nosotros conocemos cuáles son los pronombres personales, ¿no? Si es en primera persona, puedo hablar de yo, me, mi, conmigo, nosotros, nosotras en plural. En segunda persona puedo decir tú, te, ti, contigo, usted, o también ustedes, vosotros o vosotras cuando es en plural. En tercera persona puedo decir él, ella, ello, lola, los, las, leles. Tengan en cuenta que él debe llevar tilde, aquí no lo puse. Él se debe tildar cuando es un pronombre, ¿ya? Continuamos con los plurales que son los, las, les, sí y consigo. A su vez veremos que los pronombres personales se subdividen en dos. Pronombres personales tónicos y pronombres personales átonos. ¿En qué se diferencian ambos? En que los tónicos tienen acento propio, en cambio los átonos carecen de acento, necesitan del acento de otras palabras, es decir, de los verbos. Ahora veamos los ejemplos. Ellos serán buenos ciudadanos. Aquí observamos un pronombre tónico, que es ellos, tiene acento propio. Y en la segunda dice, lo vi con otro, estoy triste. En este caso, el pronombre lo está siendo acompañado por un verbo. ¿Para qué? Para que le otorgue ese acento. Muy bien, jóvenes, también recordemos lo siguiente. Los pronombres personales átonos, que son mete, senos, os, lalas, lolos, leles, se pueden dividir en dos. ¿Cuáles son? Pronombres proclíticos y pronombres enclíticos. En el caso de los pronombres proclíticos, el pronombre átono va separado del verbo. En cambio, en los enclíticos, el pronombre va unido al verbo. También el pronombre puede ir unido a un verboide. Veamos los ejemplos de los pronombres proclíticos. Dice, me da pena. Aquí observamos el pronombre átono me y el verbo da. Vemos que están separados. Lo mismo pasa en el siguiente ejemplo. Te lo dijo. Observamos dos pronombres átonos. ¿Cuáles son? Te y lo. Y también observamos el verbo dijo. Están separados los tres.
Ahora en los enclíticos, dame, observamos el verbo da y juntamente con él estamos viendo al pronombre átono me. Estamos observando en esta situación que tanto el verbo como el pronombre están unidos. Lo mismo sucede con quitármela. Aquí observamos un verboide que es quitar y observamos dos pronombres átonos, me y la. En este caso, dos pronombres están unidos a un verbo. Se le denomina pronombre enclítico. Proseguimos con los pronombres posesivos. Son aquellos pronombres que indican la propiedad de algo para alguna persona. Dentro de ellos encontramos a los pronombres posesivos en primera, segunda y tercera persona. Puede ser mío, tuyo, suyo en masculino, mía, tuya, suya en femenino. Los ejemplos, nuestro es eso. Aquí observamos un pronombre posesivo que llega a ser nuestro. En el siguiente ejemplo dice nuestro salón es ese. Observemos también que aquí está la palabra nuestro, pero veamos qué palabra le sigue a nuestro. Le sigue la palabra salón, le acompaña la palabra salón y salón llega a ser un sustantivo, por lo tanto nuestro no llega a ser un pronombre, sino es un determinante. Recuerda que al lado de un determinante se encuentra un sustantivo y al lado de un pronombre mayormente se encuentra un verbo. Lo tuyo es suave. En este caso estamos observando un pronombre posesivo llamado tuyo. Los pronombres demostrativos son palabras que se usan para aludir a un sujeto sin tener que mencionarlo. Estos pronombres permiten indicar distancia o cercanía con respecto a quién, al emisor. Aquí están los pronombres demostrativos, tanto en singular, en plural, en femenino y en masculino. En la primera oración que menciona, aquellos ingresarán. Y en la otra dice aquellos estudiantes ingresarán. Observamos dos palabras en común, que es aquellos, ¿ya? En este caso vemos que al costado de la palabra aquellos está un verbo que llega a ser ingresarán. Por lo tanto, la palabra aquellos en esta oración cumple la función de ser pronombre demostrativo. Aquellos estudiantes ingresarán. Aquellos está modificando a la palabra estudiantes. Estudiantes llega a ser un sustantivo. Por lo tanto, aquellos ya no es pronombre, sino es un determinante demostrativo. Estas volverán. Y la otra oración, estas chicas volverán. Observamos en el primer ejemplo el pronombre estas. A su costado está el verbo. A su costado se encuentra el verbo volverán. ¿Ya? Ahora el otro ejemplo dice, estas chicas volverán. Estas está modificando a la palabra chicas. Y chicas es un sustantivo, por lo tanto, cumple la función de ser determinante. La palabra es. Los pronombres indefinidos poseen significación indeterminada, es decir, hacen una mención que deja sin identificar a los nombres a los que se refiere, o bien los identifica de una manera vaga. Dentro de ellos encontramos a mucho, puede ser otro, propio, de más, poco, todo, demasiado, harto, todo, varios, en su conjugación tanto en singular y en plural, en femenino y en masculino. Para que puedan comprender mejor, veamos los ejemplos. ¿Qué dicen ambas oraciones? Algunas huyen de Mijael. En la otra, que menciona? Algunas chicas huyen de Mijael. Observamos dos palabras en común. ¿Cuáles son? Algunas. En la primera oración, algunas está cumpliendo la función de ser pronombre, ya que a su costado está el verbo huyen. En cambio, en la otra oración, algunas está siendo acompañado por el sustantivo chicas. Aquella palabra que modifica, determina el sustantivo se le denomina
determinante. Mira la diferencia que hay en ambas oraciones. Siguiente ejemplo. Muchas me persiguen por mi perfume. Aquí observamos un pronombre que es muchas. ¿Ya? También observamos otro pronombre personal, me. ¿Dos pronombres se pueden encontrar juntos? Sí. A su costado, ¿qué hay? Hay un verbo, persigue. ¿Te das cuenta? Mayormente al costado de un pronombre se encuentra un verbo. Los pronombres numerales son aquellos pronombres que indican el número o cantidad del sustantivo o nombre al que reemplazan. Dentro de ellos encontramos los pronombres cardinales que indican un valor matemático. Dentro de ellos dice está 1, 2, 3. 2 leen, 10 escriben. Aquí observamos dos pronombres numerales cardinales. En cambio, los ordinales siempre van a indicar orden. Los terceros volverán, aquí observamos terceros. Los múltiplos indican multiplicación, ganó el doble. Los partitivos indican división, solo recibió un onceavo. Y los distributivos van a indicar distribución. Ambos llevaron su lonchera, que el pronombre llega a ser ambos. Los pronombres enfáticos indican pregunta o añaden un valor exclamativo a la oración. Dentro de ellos encontramos qué, cuál o también cuáles, quién o quiénes. Ejemplo, ¿qué dices? En este caso estamos encontrando una pregunta que es el pronombre qué. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el pronombre? ¿Quién lo diría? En este caso estamos encontrando un tono exclamativo. Por lo tanto, ¿quién es un pronombre enfático? Los pronombres relativos se refieren a un sustantivo o pronombre antecedente, es decir, que se ha mencionado ya anteriormente. Estos nombres pueden estar de manera expresa o tácita, es decir, pueden estar escritas en la oración o simplemente se sobreentienden. También estos pronombres subordinan verbos y encabezan proposiciones subordinadas. Dentro de estos pronombres están los siguientes. La más utilizada llega a ser el pronombre relativo que. Ejemplos. Mi hermano fue quien ejecutó en el penal. En este caso estamos observando el pronombre relativo quién. ¿A quién se refiere esta palabra? Se refiere a hermano. Hermano está mencionado antes, por lo tanto se le denomina sustantivo antecedente. Los que no perseveran fracasan. Los que llega a ser un pronombre relativo hace mención a un nombre que está expresado de manera tácita, es decir, simplemente lo sobreentendemos. La vecina que vive al lado es selvática. Observamos el pronombre relativo que. ¿A quién se refiere el pronombre que? Se refiere a la vecina. En este caso estamos observando que vecina está antes, por eso se le llama sustantivo antecedente. Nosotros fuimos al lugar donde nos citaron. ¿Dónde? Llega a ser el pronombre relativo. ¿Dónde se refiere a qué? Se refiere al sustantivo lugar. Muy bien, chicos, para concluir con la clase vamos a observar dos ejercicios para que puedas guiarte y resolver adecuadamente tu práctica. Señala la alternativa que no presente pronombre. Analizamos alternativa por alternativa. Iré apenas puede encontrarla. Aquí observamos la palabra encontrarla. Ahora, en esta palabra estamos viendo que es un verboide, encontrar más la. Cuando tú observas que un verboide está unido a un pronombre, a este se le denomina pronombre átono. Siguiente, estuvo sentado contigo mucho tiempo. Contigo es un pronombre personal. Muchos no tenían dinero. Vemos aquí la palabra muchos. Ahora observamos a su costado no hay ningún sustantivo, por lo tanto, muchos es un pronombre indefinido. Tenían algunos inconvenientes. Aquí observamos la palabra algunos. Ahora veamos lo siguiente, analizamos. A su costado está la palabra inconvenientes.
y esta palabrita llega a ser un sustantivo. Entonces, algunos están modificando a inconvenientes, por lo tanto, esta palabra ya no es un pronombre, sino llega a ser un determinante. ¿Qué tipo de determinante? Cuantificador indefinido. Unos estudian, otros trabajan. Aquí estamos observando un pronombre indefinido que llega a ser unos, ¿ya? ¿Por qué es un pronombre? Porque en este caso le está acompañando un verbo. Otros trabajan, también a este pronombre le está acompañando un verbo. Entonces te pregunto, ¿en qué alternativa no encontramos ningún pronombre? En la alternativa D. El número 2. ¿Cuántos pronombres presenta el siguiente texto? A nosotros nos preocupa la tala indiscriminada de árboles, ya que sin ellos el aire se enrarece y eso sería perjudicial. Aquí observamos el pronombre en primera persona que es nosotros, ¿ya? También está el otro pronombre que es nos. En este caso son pronombres porque están al lado de un verbo. El otro, la puede ser un pronombre o no. En este caso, la no es ningún pronombre porque a su lado está el sustantivo tala, ¿ya? ¿Qué más dice? De árboles, ya que aquí observamos un supuesto pronombre relativo, ya que, pero date cuenta, para identificar un pronombre relativo, anteriormente tiene que estar mencionado el sustantivo al que hace referencia. ¿A quién hace referencia? A nadie, ¿no es cierto? Entonces no llega a ser ningún pronombre. Aparte de eso, ya que llega a ser un conector de causa, ya que, ¿ya? Sin ellos, aquí observamos otro pronombre. ¿Cuál llega a ser? Ellos. El aire se enrarece y eso sería perjudicial. Eso. Se es un pronombre átono. Y por último, eso llega a ser un pronombre demostrativo. Ahora, para que te des cuenta, a este se le acompaña el verbo enrarece y a eso le acompaña el verbo sería. Por lo tanto, encontramos 5 pronombres. Bueno, chicos, aquí terminamos. Espero que consulten cualquier duda que tengan a partir de las 4 de la tarde. Voy a estar dispuesta en el WhatsApp para que me puedan escribir y yo llamarles para absolver cualquier inconveniente que tengan respecto a los pronombres. Ten en cuenta que al lado de un pronombre mayormente va un verbo. En cambio, al lado de un determinante va un sustantivo. Nos vemos la próxima.